Me preocupa mucho ver que en las palabras de Antonio se está describiendo primero ciertamente lo que sabíamos de Venezuela, pero ahora lo que estamos viendo exactamente qué está ocurriendo en México y que temíamos que ocurriría. El mismo proceso de desmantelamiento de las instituciones democráticas, el vacío que se genera en ellas y la sustitución de personas que son militantes de un régimen que, como bien dijo Antonio, acá también se está quitando la careta de demócrata, está acabando con la independencia de poderes, está acabando con la autonomía de las instituciones democráticas de México, ahora amenaza a la propia Instituto Nacional Electoral y paradójicamente sigue, o no paradójicamente, yo creo que muy explicablemente sigue los mismos pasos que has descrito, ¿no? Todo un circo alrededor de la venta o no venta del avión presidencial, todo un circo de culpa hacia el pasado, un esfuerzo deliberado por dividir a los mexicanos en dos categorías, los pérfidos conservadores, corruptos, fifís, ricos, y los héroes impolutos que apoyan al presidente. Y este manicaísmo pues está polarizando y dividiendo al país y acumulando poder en las manos de una sola persona que ni tiene la capacidad ni está en sus cabales, pienso en algunos momentos, para gobernar la economía mexicana, ciertamente por la crisis del coronavirus, pero también por un pésimo manejo de parte del gobierno. Ha caído en el último trimestre, es decir, el segundo trimestre del año, 20%, es decir, es una economía a pique que cae aceleradamente. Se han perdido 12 millones de empleos en 4 meses y México pasará a ser, dentro de un par de días, el país con el tercer mayor número de fallecidos formal y oficialmente registrados a causa del COVID. Y digo formalmente porque se calcula que esos 50,000 fallecidos que se registrarán esta semana, de acuerdo con los varios cálculos científicos que se han hecho, midiendo, por ejemplo, el exceso de defunciones por encima del promedio de los últimos 4 años, habrá que multiplicar esa cifra por 3 al menos, si no es que 3.8, como mencionan algunos. Es decir, estamos hablando de quizás 150,000 fallecidos en un pésimo manejo sanitario y económico de la pandemia. La parte de seguridad de México está sin control, el país está cayendo, el Estado está siendo capturado por distintos grupos criminales, algunos de ellos en clara connivencia con el gobierno. Y lo digo esto pues no para entrar a un concurso de lamentos, que es lo que menos quisiéramos, sino que para advertir la necesaria acción conjunta que se requiere de todos nosotros para detener esta pandemia del populismo, este destrozo, esta destrucción organizada y sistemática del mínimo civilizatorio que muchos de nuestros países habrán alcanzado. Y yendo al tema principal, Antonio, amigos, ¿qué hacer por Venezuela? Les confieso que de momento, después de muchos años de estar cerca, de seguir, estuvimos allá con Tuto y con Andrés Pastrana hace algunos años. En mi caso ya no pudimos volver a ir porque fui declarado persona non grata, después ellos, en fin, pero siempre hemos seguido la lucha de Venezuela, la de Cuba, y apoyando desde nuestra trinchera este esfuerzo. Yo creo que primero no hay que cejar, yo creo que es muy importante llamar una y otra vez a la colaboración y a la solidaridad internacional, y esa consistencia, esa insistencia que realiza Antonio, ese equipo, muchos otros venezolanas y venezolanos de otros equipos políticos, es vital para nosotros, para recordarnos este deber moral, este deber de conciencia, de no dar un paso atrás ni cejar un minuto en la solidaridad con Venezuela hasta lograr la libertad, la democracia por la que luchan muchos venezolanos. En ese marco de la solidaridad internacional, no hay que quitar el dedo del renglón de la justicia internacional, que creo que puede y debe perseguir los actos de criminalidad que se están cometiendo desde el gobierno de Venezuela, no solo actos de lesa humanidad contra el pueblo venezolano, sino también actos concretos de corrupción, crimen organizado y narcotráfico que no pueden ni deben pasar por alto de los aparatos de justicia legítima de muchos países. Creo que
es hasta ahí donde puedo avanzar en este tema, pero no hay que quitar el dedo del renglón. Y en Venezuela misma, yo creo que hay que hacer un recorrido por esta larga lucha que han sostenido nuestros amigos y revisar qué han sido los momentos más valiosos y qué posibilidades hay de reorganizar, reunificar a la oposición y encaminar qué tanto vale la pena recorrer las vías democráticas, las que queden. Sé que las elecciones son cada vez más simuladas. ¿Qué tanto puede funcionar eso? Yo creo que lo que quede, hay que hacer un recuento de lo que puede hacerse y que pueda tener cierta eficacia. Puede otra vez hacerse una convocatoria masiva a la calle, como la que se ha hecho varias veces en Venezuela, en Caracas fundamentalmente, con un saldo de movilización impresionante en el mundo, también un saldo de muertos y también una porción también de frustración y de pérdida de energía. Me da la impresión que habrá que revisar. Es decir, creo que si algo podemos contribuir, Antonio, y paro aquí mi intervención en este momento, es por ver qué podemos hacer desde fuera y desde dentro de Venezuela. ¿Qué ha funcionado y qué no ha funcionado? ¿Cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles del gobierno dictatorial de Maduro y secuaces? ¿Y cuáles son los puntos débiles y fuertes de quienes aspiramos a ver al bravo pueblo recuperando su libertad, su dignidad, su vida democrática y la justicia que anhela? Hasta aquí dejo mi intervención. Patricia, Ricardo. Celebro el que ustedes organicen este tipo de charlas que la tecnología nos permite y las circunstancias nos obligan. Creo que eso nos va a ayudar muchísimo a intercambiar puntos de vista, ideas, a entendernos primero y a organizarnos después, porque ahí está la clave para no solo resolver la cuestión cubana, sacar a Maduro, restablecer la democracia en Venezuela, sino paralelamente a eso, detener el avance del populismo autoritario que está avanzando aceleradamente en una buena parte del continente latinoamericano. Está avanzando en todo el mundo, pero la peculiaridad latinoamericana es terriblemente cruel, primitiva, insensata, y tiene en Venezuela el ejemplo que a toda costa debemos de evitar. Lo segundo, yo me atrevería a sugerir a Antonio Ledesma y a otros amigos queridísimos venezolanos que además de estos foros encontráramos la manera de dialogar entre nosotros para ser terriblemente fríos y pragmáticos en la estrategia que hay que desarrollar. Es decir, si algo tenemos que no admirar, pero sí reconocer, evaluar, estudiar de nuestros adversarios, los populismos militantes, es que son rotundamente organizados, sistemáticos, consistentes, disciplinados, han librado batallas mediáticas llenas de mentiras y a fuerza de repetirlas las han hecho verdad casi indisputable, han manipulado el sentimiento y la necesidad de mucha gente, los errores, las divisiones las han convertido en clasismos, los clasismos en polarizaciones y las polarizaciones en un juego de santos y demonios donde se han ocupado ellos el carril de los santos. Yo honestamente creo que es muy positivo el hablar descriptivamente, el desahogarse, emocionarse, exaltarse, lamentarse, hablar de todas estas cosas que pasan, pero yo creo que no avanzamos mucho describiendo lo que ya sabemos y emocionándonos nuevamente acerca de nuestros comunes dolores. Yo creo que es tiempo de revisar ciertamente qué es lo que tenemos que hacer con frialdad, con números, con experiencia, con análisis, con conteo de recursos. Oí a Patricia y además a quien estimo y veo cómo va construyendo este liderazgo de esperanza para millones de argentinas y argentinos. Pero en un momento, Patricia, por ejemplo, menciona de que aquí la salida es prácticamente la insurrección, el derecho consagrado en la Constitución americana y en otras, pues prácticamente de levantarse en armas o rebelarse contra el dictador, y sí lo es constitucionalmente. Y por supuesto que a mí me emociona y me exalta después de décadas de luchar contra la dicta blanda, la dictadura perfecta mexicana, el autoritarismo del PRI de los 70, los 60, los 80. Pero bueno, aquí entre nos honestamente, esa es la vía para Venezuela, se puede armar, hay posibilidades de que prospere,
Si hay posibilidades, ¿cómo se va a hacer? Y si no, cuidado, porque entonces muchos venezolanos a quienes nosotros mismos metamos en ese juego van a sufrir lo que el régimen dictatorial quiere y le ha inventado durante décadas o una década a la oposición, que es falsas amenazas de insurrección. El propio Antonio, por ejemplo, dice, y coincido con él, la unidad es clave, y para empezar, nadie debe estar, no debe ser nadie que piense en elecciones, por ejemplo, porque las elecciones son una farsa, y debe ser, yo estoy muy alejado ya de entonces de la realidad concreta de Venezuela, pero yo me resisto a creer que no haya posibilidades de construir, es decir, entiendo perfectamente, y porque lo he vivido, lo que es un régimen electoral fraudulento, lo ineficaz que es, pero yo me resisto a creer, como demócrata, que esa vía la tengamos que descartar a priori, cualesquiera que sean las elecciones. No tengo la menor duda de la tosudez, lo asesino que es Maduro, la farsa de su gobierno, la narcodictadura que están padeciendo ustedes. Y también coincido que no tiene caso dialogar con ellos, pero por estricta rigor metodológico, yo creo que nada puede descartarse de antemano en el diseño de una estrategia correcta. Es decir, tenemos que pensar fuera de la caja, como dicen, out of the box, ser capaces de enfrentarnos a nuestros propios prejuicios con tal de que podamos racionalmente corroborarlos, que es muy probable. A mí me impresionó las movilizaciones de millones y millones de venezolanos en las calles. Y lo que más me dolió es que esas movilizaciones finalmente fueron un campo propicio de la dictadura para reprimir, y pienso que en el fondo eso es lo que quería. Cansar a la oposición, asesinar a los jóvenes líderes, tenerte a ti, Antonio, fuera, tener entonces a Leopoldo en la cárcel, tener a María Corina en su casa, y provocar cierto cansancio en esos seguidores para que no salieran ya, y cierto cansancio en gran parte de la comunidad internacional que, aunque mantiene dignamente el reconocimiento de Guaidó, por ejemplo, está ahora, yo no diría con los brazos cruzados, sino con los brazos caídos de escepticismo. Yo creo, y coincido en eso, hay que movilizarse por aire, mar y tierra, lo que Carlos Castillo Peraza, en paz descanse, llamaba una estrategia de política total. Hay que luchar por todas las vías, pero esas vías tienen que incluir la movilización, la participación pública, el diálogo, el llamado a la solidaridad internacional, la fuerza e incluso la posibilidad siempre abierta, pero pragmáticamente, honestamente, analicémosla, de rebelión armada. A mí me parece que yo exhortaría. Primero, acepto que muchos de la audiencia no estarán de acuerdo conmigo, pero Venezuela ha sufrido tanto y nuestros países ya van tan aceleradamente en ese camino de sufrimiento que nosotros tenemos la responsabilidad de pensar con los pies en la tierra, el corazón ardiente, pero la cabeza bien fría acerca de lo que tenemos que hacer. Son ya 12 años de lucha en Venezuela, que es importante ver con toda sinceridad y franqueza cuál es el camino, quizá para los próximos 12 años, pero yo sé que Venezuela ya no aguanta ni uno ni dos más. Y gracias, Patricia, y gracias a todos. Perdón, Antonio, por mis comentarios, me gustaría platicarlos contigo. Ojalá un día la pandemia nos deje acercarnos y platicar en corto sin la intervención y el espionaje de que por lo menos aquí en México yo soy objeto, y que podamos verdaderamente plantearnos todos estos temas con el profundo amor que le tenemos a nuestros queridos países, Venezuela, México, Argentina, Colombia y todos ellos. Saludos al padrino don Andrés Pastrana, al Tuto Quiroga, y espero que nos veamos pronto.